Buen día, esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Laboratorio de Fundamentos de Electrónica para el Tecnólogo de Redes y Software del Instituto Tecnológico de las Américas. Hoy es sábado 12 de febrero del año 2022. El, el día de hoy, el día de hoy vamos a tratar lo que son los dispositivos activos y pasivos. En continuación a la clase que, dándole continuación a la clase que ya habíamos visto la semana pasada. Principalmente hoy vamos a hablar de lo que son las fuentes de energía. Principalmente lo que es la batería de corriente directa. Muy bien. Antes de eso, me gustaría que repasáramos o viéramos más bien la tarea que ustedes tenían para esta semana, la cual era sobre el código de colores de las resistencias. Me gustaría que uno de ustedes, por favor, levantando la mano, le presente a sus compañeros su entrega y le explique cómo funciona este código. ¿Quién puede hacer esa parte? ¿Quién puede mostrarnos su trabajo? Mis hijos, ¿me escuchan? Muy bien, Iván, ¿puede mostrarlo? Sí, de un momento. No hay problema, proceda. Bueno, aquí tenemos la tabla con los colores. Y bueno, eh, Por favor, aquí lo primero que tenemos. escúchame, Iván, dale más zoom porque no se puede apreciar bien. No sé, le doy más zoom en Word. Así. Sí, ahí se ve mejor. Gracias. Básicamente, estas dos columnas te van a dar las dos primeras cifras que tú utilizas para la operación. Luego tú vas a tener la tercera Gael, bájate para que te allá, va que a no dar por puedo cuánto te ahora. Dile a tu multiplicar. mamá. Y la última te va a dar el por ciento que también tiene que usar para realizar la operación y obtener un valor de un componente eléctrico, por así decirlo. De una resistencia. Bueno, yo tengo un ejemplo de eso aquí. De un resistor, porque eso es para resistencias principalmente. No, eso no es para cualquier componente, eso es para las resistencias. Exactamente. Porque me perdí ahí. Muy bien. Ok. ¿Podrías, por favor, Profesor, hacer un ejemplo? eh, Giancarlo, ¿puedes profesor, hacer la... yo lo puedo hacer el ejemplo. Sí, pero deja que Iván Aquí. termine y después vamos contigo. Sí, está ¿Podrías hacer un ejemplo, por favor? Bueno, sí, aquí tengo yo puse un ejemplo aquí. Ok. Y bueno, aquí primero tú ves, dice que tiene el rojo, ¿no? ¿Verdad? La primera banda es Tú roja, vas al rojo, exactamente. sí. Tú vas al rojo, mira la primera cifra, tiene un 2, ok. Luego ve el segundo componente que es amarillo. De nuevo te va aquí a la tabla, tú ves que tiene un 4 y ahí tenemos un 24. Ahora en la tercera banda, ahora tienes que buscar por cuánto tengo que multiplicar. Y aquí tenemos el número que es 100.000 por 100 cien mil. mil. Exacto. Y aquí está la operación. Que es lo mismo Ahora, que 10 a las 5, exacto. sí. Y ahora
la cuarta banda, que la tolerancia, como en mi ejemplo tengo oro, yo tengo que usar un 5%. Muy bien. Pero bueno, la tolerancia es también como el margen de error que puede tener. O sea, tú puedes tener, Es la variación que bueno, puede tener la resistencia de forma normal. sí, En ese caso, esa resistencia puede tener 5% por encima de su valor nominal y 5% por debajo de su valor nominal. Así es. que justamente lo que tengo aquí es que que daría alrededor de 2400 ohmios, pero puede dar máximo 2520 y mínimo No, 2280. no, 2400 no, 2400 pero kilos. Ahí está hablando de 2.400.000. Que me confundí entonces. Sí. Ahora tú lo podrías poner como 2.400 kilos. Eso fue lo que yo hice. Muy bien. O lo puedes poner a las 6 que sería mega. Y pone 2.4 mega también. Ok, muy bien, Iván. ¿Alguien más quiere mostrar Sí, explicar? profesor, ya le Eh, había dicho. sí, Giancarlo, procede tú. Ok, qué bueno que me escucha. Pues antes tenía problemas con el micrófono, pero parece que ya se arregló desde la computadora. Qué bueno. Ok, entonces, Deme un segundo, mis hijos, que tengo como un problema en la grabación. Déjenme ver si puedo arreglarlo. Ok, proceda, mis hijos. ok, ahí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, va a ser un poco más breve porque ya la mayoría de las cosas la dijo ya. Pero bueno, bueno, algunas diferencias. En la tabla de él, en la banda número 4 él solamente tenía una tolerancia para el color marrón, pero, bueno, digo, también tenía la de oro y plata, pero hay más. Está la que es para el verde, el azul, el violeta, el gris, y para las bandas que no tienen color también. Eh, entonces, Pero simplemente mostrar. veo algo que me llama la atención, porque dice en el verde la tolerancia de 5%. 5% normalmente la de dorada. Inc- sí, la de rojo normalmente es 2% y marrón es 1%. Lo veo como medio desfasada, no le, como que no está 100% correcta la tabla ahí. Como que la veo como que hay Pues, números que la están movidos. ok, Sí. entonces, Sería bueno es que la solamente, revise. Yo Es, tengo 0.5 ahí. Ah, aunque eso. profesor, sí, eso es lo que yo iba a decir, o sea, que yo recuerde eso que yo vi así era 0.5 Ahora y sí, 0.5 el sí. oro también, si no mal recuerdo. Sí, pero entonces mira que él tiene 0.5 en el gris. Sí, Mm, cierto. tiene. ok, Pero bueno, está bien, no hay problema. Ah, Después tú lo revisas. Lo importante eso es el lo revisamos procedimiento. más Lo adelante. importante es el procedimiento. Ujú, ok. que eso sí Explícalo, está, sí veo ahí que que está, está claro. ajá. Procede ahí. Entonces, mire, tenemos por ejemplo esta resistencia que tiene una primera banda verde, una azul, una multiplicadora y una de tolerancia, Muy bien. una roja y una dorada. En ese caso, como yo lo vi, el procedimiento era pues, el verde, la primera banda de color verde equivale a 5, la azul equivale a 6,
y la roja equivale a una multiplicación, equivale a que tiene que multiplicar eso por 100. Así El es. dorado tiene es igual a una resistencia de más o menos 5%. Ujú. Una Entonces el tolerancia. procedimiento, una tolerancia, sí. Exacto. Ujú. Entonces el procedimiento, y como yo lo vi, era que el número de la primera banda y el número de la segunda banda se unían. O sea, si tú tienes 5 o 6, se unían y era 56. Así es. Se multiplica por la tolerancia, que en este caso es 100. Eso te da 5600 ohmios. eh, y ya, bueno, eso se puede convertir a 5.5 kilo ohmios y se le agrega la tolerancia al final, que es de 5 más o menos por ciento. De más o menos 5%. Muy bien, así es. Es así. Y lo que quiere decir, como decía el caballero Iván anterior, que pues si en ese caso de esa resistencia, si mientras esté, tú la mides, está en el rango de 5% por debajo, 5% por encima, está en ese rango, la resistencia está funcionando, está trabajando de forma correcta. Ahora, tiene que tomar en cuenta que eso tiene que ser dentro de unos valores de temperatura adecuados, o sea, no puede estar sobrecalentada, no puede estar calentada, y tampoco pues, tiene que tener un valor también de humedad adecuado. Si la resistencia está húmeda, pues lo que podría pasar es que cuando tú la midas, parte de la corriente fluya a través de la parte exterior de la resistencia, entonces te va a dar una resistencia inferior por la conductividad de la misma humedad, que puede tener la misma humedad. ¿De acuerdo? Sí, eso te le iba a preguntar, profesor, Ujú, que hay diferentes, las resistencias pueden tener diferentes, hay resistencia con 5 bandas, con 6 bandas, con 4 bandas. ujú. La de, Eh, la de 5 bandas, por ejemplo, los tres primeros son son las cifras. El cuarto es el multiplicador y el quinto entonces es la tolerancia. Más o menos es así que se maneja. Los que son ok, más comunes siempre son las de 4 y también de 5. las de 6 no También hay son, otras resistencias que son las que son muy pequeñitas, que se usan en, en, en board pequeños como celular y cosas que no tienen banda de colores, porque simplemente no se podrían ver. Entonces sí lo que tienen un valor, un código que sí te dice cuál es la capacidad de esa resistencia. Eh, ok, ¿De acuerdo? ok. Pero la mayoría, las resistencias comunes que uno usa para estos circuitos en este estado, pues son resistencias con ese tipo de banda de colores, que uno lo pone en protoboard y la pone también en baquelitas normales, ¿no? Es así. Por eso me interesa que ustedes conozcan este procedimiento de poder leer lo que es la capacidad de una resistencia común, porque probablemente tal vez en unos años ustedes tengan algún problema con un circuito o algo y ustedes pueden notar pues que esa resistencia es de tal capacidad. Tal vez no se lo sepan directamente porque no les puedo exigir que se aprendan el código de colores si es algo que ustedes constantemente no lo van a estar viendo. Pero si saben que existe y saben que hay una tabla y cómo usarla, pues simplemente tienen que acordarse, mira, lo que hablamos en la clase de fundamentos fue esto y se van por ahí y ustedes fácilmente pueden llegar a conocer la capacidad de esa resistencia y también al momento de comprarla, es así que se le entrega. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, gracias Giancarlo. Michael, ¿quiere decir algo? Ya casi todo lo que yo iba a decir está dicho, pero bueno, aún puedo mostrarlo. Vamos a hacer algo distinto. ¿Alguien no entendió? ¿Necesita que le expliquen alguna parte que no haya entendido? Para que Michael, Sebastián, ¿usted tiene algún inconveniente? Entré ahora mismo Ajá, entonces. y no llegué. No lo escucho, señor. O sea, llegué ahora mismo, profesor, y no sé si podría hacer un resumen. Ok, usted llegó ahora y quiere mostrar su procedimiento. No, yo quisiera como que o sea, lo que usted estaba diciendo sobre eso.
Ok, no, yo no lo estaba diciendo, lo estaban diciendo compañeros suyos, que eran que estaban mostrando su tarea. Vamos a hacer algo. Usted mismo que entró ahora, vamos a hacer un ejercicio con usted. Vamos a poner una pizarra y como usted ya hizo su tarea del código de colores, usted va a hacer un pequeño ejercicio. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto, vamos con usted. No se preocupe, que sus compañeros pueden ayudarlo. Muy bien. Usted recibió una resistencia. Perdón, no estoy mostrando la pantalla, ¿verdad? No, profesor, no le eso estamos. le iba a decir. Perdón, vamos a eso. No, profesor. ¿Pueden ver la pizarra ya? Sí, Ahora sí. Ok, muy bien. Sebastián, usted tiene una resistencia que tiene las siguientes bandas. Tiene una banda verde, una negra y una roja. Y tiene una plateada. ¿Usted podría decirme la capacidad de esa resistencia? Poco a poco, no tiene que decírmela directamente. Vamos a poner, dígame con la tabla suya, ¿qué cifra representa el color verde? Ok, profesor, ¿qué cifra representa el color verde? Sí, 5, profesor. el 5, muy bien. ¿La negra o negro? La negra se representa 0. 0, muy bien. ¿El rojo? El rojo representaría 2, profesor. 2. En ese caso es un multiplicador. ¿Qué número representaría? En ese caso sería 2, 0, profesor. 2, 0, que es lo mismo que 100, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué valor tiene? Bueno, la tolerancia. Plateado. Plateado sería, la tolerancia de plateado es 100, 8. 10%. Más o menos. Más o menos 10%. 10%, muy bien. ok, más o menos 10%. Más o menos 10%, así es. Entonces, ¿cuál es el valor de esa resistencia? Vamos a hacerlo poco a poco. ¿Cómo yo consigo ese valor? ¿Qué yo debo hacer? Entonces, para hacer ese valor sería hacer no sería una suma entre 5, 10. ¿Cómo? Eso- Sumar el verde, negro y rojo. No sería así. No, Y- ayúdelo a alguien. Vamos a ver, alguien que no haya participado. Vamos a ver. Con... Vamos a ver quién puedo elegir acá. Bueno, Manuel no ha participado. Manuel Antonio. Ayúdelo usted. Sí, ahí usted toma el valor de verde y negro, los une, que son 50. Las Y las lo dos primeras multiplica cifras, por el ¿verdad? rojo. La escribe tal cual. Sí. 0, 5 y Sí. 0. Entonces, ¿qué más hace? Y lo multiplica por 100. Lo multiplica por el multiplicador, ¿no? Por 100. Eso te va a dar 50.000. 50K. 50.000, ¿verdad? Perdón, 5.000. Son 2 ceros nada más. ¿Verdad que sí? Profesor, Ok, sí, 5.000. Exacto. podría parar Sí, un dígame. momento. Lo que pasa es que yo antes había estudiado eso, me dieron eso, pero yo lo tenía de otra manera. Cuando usted puso el 100, yo me confundí, o sea, en la tolerancia, o sea, en la parte del rojo, que es el multiplicador. Yo puse cero porque lo que yo iba a hacer era, por ejemplo, 5 que valía, era el verde que valía 5, más valía 0. Yo simplemente lo iba a poner ahí mismo y ya lógicamente me iba a dar los 5.000 de una vez. Pero si tú sumas 5 y 0, no te va a dar 50, te va a dar 5. No, Y si tú lo multiplicas por 100, te va a dar 500, no No. 5.000. no. Un ejemplo, mire, yo ponía el 5, Ujú. luego ponía el 0 adelante del 5, Sí, y pero luego eso- ponía
Eso no se Todo- llama, eso no se llama sumar. Ahí tú no estás sumando, tú estás escribiendo dos cifras. Y Eso perdón, es no diferente. Exactamente. me iba a dar los 5.000, eso es lo que le quiero decir. Sí, que yo está lo bien. tenía. Tú ibas a poner el 5, el 0, ¿y qué ibas a hacer después? El 5, el 6, Ujú. Y le iba a Iba a poner, poner- y le iba a poner la cantidad de 0 que te dice el tercero, ¿verdad? alto. Sí, eso es exactamente eso. Lo que Pero, representa ese multiplicador es, pues, básicamente potencias de 10. ¿Cómo se representa la potencia de 10? Acuérdense que una potencia de 10, para tú multiplicarlo, tú lo que haces es que pones el mismo número y pones la cantidad de 0, porque es como que tú multipliques 50 por 1 y le pongas 2 ceros más. Toda la potencia de 10 se manejan así, pero en realidad la forma correcta de expresarlo es como un multiplicador, como la multiplicación de una potencia de 10. No es que el procedimiento esté mal, pero es la forma de tú expresarlo. A veces uno sabe hacer algo, pero no sabe expresarlo. Y eso es algo importante también en lo que es una competencia. La competencia, tú tienes que saber hacer, pero también tienes que saber demostrar que tú sabes. ¿Entiendes? Y eso es parte de eso. Puedo seguir, profesor, entonces. No, claro, no hay problema. El ejercicio es tuyo. Manuel solamente te estaba ayudando. Continúa. A mi compañero, entonces. Sí. Luego de los 5.000, que Ujú. ya sería entonces multiplicarlo por la plata, o sea, el por ciento, que sería 10. No, primero tú puedes expresarlo, bueno, yo quiero una resistencia de 5.000 con una tolerancia de 10%, ¿verdad? Así que tú lo tienes. O de 5.000 normalmente tú no le llamas 5.000. ¿Cómo tú lo dices? 5 ¿5 qué? 5.000, 5 ohmios, ¿no es? No, ohmio ya lo es. Son 5.000 ohmios. Ahora, en el caso de las potencias de 10, algunas tienen nombres. Está el kilo, que es la más común, que representa 1.000. Entonces tú puedes decir que eso es lo mismo que decir 5 kiloohmios. ¿De acuerdo? Ok. Sí, ok. 5 kiloohmios más o menos 10%. Entonces, ¿qué tanto puede variar esa resistencia? ¿Cuál podría ser su valor mínimo? O valor, vamos con el mínimo primero, mínimo. ¿Cuál podría ser? ¿Cómo yo consigo el valor mínimo de esa resistencia? El valor mínimo de esa resistencia no, ahí te perdí, profesor. Bueno, tenía de otro. ¿qué significa la tolerancia? La tolerancia significa el porcentaje y Excusa, repite de nuevo, que está como entrecortándose. ¿La tolerancia significa qué? es lo que puede resistir la resistencia, o sea, de energía que pueda venir. No, no es eso. ¿Quién lo ayuda? Excúseme, no sé si soy yo, pero lo oí como dígame de nuevo. ¿Puedo ayudarlo a él? Ah, sí, claro, ahora sí te oí mejor. Tolerancia Ujú. ¿Qué representa la tolerancia en ese caso? es como la posibilidad de que vaya hacia abajo eso o hacia arriba. ¿Qué tanto puede variar ese valor de la resistencia? Eso es lo que significa. Puede, puede tener un menos 10%. O un más 10%, por eso se dice más o menos 10%. Así es, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería el mínimo de esa resistencia? ¿Cómo yo lo calcularía? El mínimo que ella puede, en la que ella puede medirse, aún estando en buenas condiciones. Yo creo, profe, que sería encontrándole el 10% a la cantidad y restándoselo. Tal cual, muy bien, excelente. ¿Cómo haríamos eso? Hay varias formas. Hay una que es muy sencilla, que es simplemente decir, bueno, mi valor es 5.000, ¿verdad? Por 10% menos sería 90%, 0.9. ¿Verdad que sí? ¿Y cuánto me da eso?
4.500 Pro. 4.500, claro, porque el 10% de 5.000 son 500. 4.500 ohmios. Ese sería el valor mínimo que esa resistencia podría dar. Y el máximo, pues sería 5.000 por el 110%, 1.1. ¿Cuánto daría eso? 5.500. 5.500. Que son los mismos 500 que el 10% por encima. Si ustedes miden esa resistencia y esa resistencia le da un valor de 4.800, por decirlo así, está bien. Si le da un valor de 5.300, 5.350, está bien, está en buen estado. ¿De acuerdo? Siempre y cuando esté dentro de ese rango de tolerancia, la resistencia está trabajando bien. ¿De acuerdo? Ok, entendido. ¿Ahora sí entendiste? Sí, entendí. Muy bien, excelente. Esa es la idea. Vámonos Bueno, con otra yo- persona. Como yo lo tenía de otra manera, pero No, era así tú mismo. lo tenías de la misma manera. Lo que tú no sabías expresar esa manera. Pero Exacto, tú lo entonces- tenías de la misma manera. Tú ibas a hacer exactamente lo mismo. Es así. Muy bien, Sebastián. Vamos con otra persona. Vamos con Amy. Amy Laura, ¿puede participar? Sí. Ajá. Vamos a hacer el ejercicio con usted, ¿está de acuerdo? Sí. Muy bien, vamos con otra resistencia. Esta resistencia pues tendrá un valor de naranja, poner verde, no, verde ya lo usamos, vamos a poner azul y naranja. Y solamente vamos a usar esos tres colores. ¿Cuáles serían esos valores? Con tu tabla. Bueno, el naranja vale 3, El naranja sería 3, el azul el azul vale 6 vale 6, y el naranja de nuevo vale 1000 ohmios. 1000 ohmios. Que mira, ahí volvemos a lo que le decía Sebastián, que es poner pues el 1 con la cantidad de 0 que te dice el color, con 3 ceros, míralo ahí. Muy bien. Y el no tener esa otra banda, ¿qué representa? No sé. ¿Alguien le ayuda? Si me permite, Sí, claro. eso significa que tiene una tolerancia del 20%, De 20%. lo cual indica que es bastante impreciso. Exactamente. Es una resistencia que puede variar bastante. Eso es así. Ok, vámonos entonces, Amy. Vamos a calcular esa resistencia. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, cogíamos el 3 de la primera cifra, luego el 6 de la segunda, Muy bien. lo multiplicaríamos por la tercera, que sería 1000. 1 kilo ohmio, ¿Y lo qué cual tenemos? daría 36.000 ohmios, o más resumido, 36 kilo ohmios. 36 ohmios. Y la tolerancia sería más o menos 20%, ¿verdad? Ujú. O lo que es lo mismo, como tú misma dijiste, que sería 36 kilo ohmios. Más o menos 20%. 20% aquí. Muy bien, entonces vamos a calcular los valores mínimo y máximo. ¿Cuál sería? El mínimo sería 36.000 36 ohmios mil
Me puse un 0 de Profesor, más. una pregunta. ¿Yo pudiera hacerlo, por ejemplo, diciendo menos el 20%? Claro que sí. Vamos a calcular el 20%. Vamos a hacerlo así. Vamos primero a calcular el 20%. Vamos. Ok. Calcular variación o tolerancia. Por decirlo así, ¿no? Sería 36.000. ¿Cómo yo consigo el 20%? Por 0.20. Por 0.20 o... Amy. O podría ser 0.2. Sí, no, pero también 0.20 sería lo mismo que tú multiplicarlo por 20 entre 100, ¿no? Ajá. Que es lo mismo que Sí. 0.2 también. Es para hacerlo de la forma más básica posible, ¿no? Entonces, ¿cuánto te daría eso? Un segundito. $28,800. 28.800. Ok. Entonces, varía mucho, ¿sí? ¿El mínimo cuánto sería? Ese es el mínimo. ¿Cuánto? Ese es el mínimo, 28,800. No. No, porque tú lo que le sacaste fue el 20% a 36.000. No, profe, ya Ah, lo no, restó el te lo calculo de una. No, 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 no. Yo lo que quiero que tú me Sí. digas el 20. Por eso yo dije, coño. Me dio como. Ok. Solamente estamos aquí. Calcúlame el 20% de eso. ¿Cuánto da? 0.2. El 0.2 por 20 entre 36.000. 100, ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 28,000. No, 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 no. 0.2 por 36.000. Ok. ¿Cuánto da? 72,000. Ahora sí. No, 7,200. Tiene más sentido. Ok. Ahora, el mínimo sería eso menos 7.200. Que eso sí te va a dar los 28.000. ¿Cuánto ha quedado? 28.800. ¿Y el valor máximo cuál sería? 36.000 43. más 7.200 igual 43,200. 3.200. Obvios. Esto y esto es lo mismo. Ok, ahí lo hicimos más resumido. Sebastián. Profesor, Sí. ahorita eso mismo era lo que yo quería dar a expresar. La parte que ella dijo ahí, cómo sacarle de una vez al 20%, cómo sacarle. Eso mismo yo quería hacer. Era. Ah, pues perfecto. Rubí, ¿quieres decir algo? Sí, profesor. Cuando usted puso el por naranja es igual a 1.000 o a 100, ¿por qué usted puso? ¿De dónde usted lo sacó? Que no lo pude ver bien. En la tabla eso es el multiplicador. Tú te fijas, cuando están en si la resistencia es de 4 bandas, la tercera siempre va a ser un valor multiplicador que es una potencia de 10. Por ejemplo, el negro, que es 0, tú lo vas a multiplicar por 1, que sería un 1 con 0 ceros, por decirlo así, ¿no? El 1 sería por 10, que es un 1 con un 0. El 1 es el marrón, ¿no? El rojo, que son 2, es un 1 con 2 ceros, y así sucesivamente. Naranja 3, etcétera, etcétera. Amarillo 4, bla, bla. Y por ahí no vamos. De eso se trata. ¿Entendió? Sí, profesor, gracias. Por nada.
Muy bien, mis hijos. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? No, profesor, hasta ahora todo quedó bastante claro. A Richard le quedó claro y a todos los demás también. Sí, Creo, maestro. creo que se entendió, Sí. ¿verdad? Está sencillo. Sí, claro. Como les Sí, dije, profesor. como les dije, la idea con esto es que ustedes puedan identificar resistencias y que ustedes se queden pues con esta tabla. Tal vez no van a andar con ella todo el tiempo en su cartera, pero sí por lo menos que sepan que existe. Es posible que para los exámenes, por ejemplo el parcial, que es el próximo sábado, igual en la mañana, tengan que usarla. Por eso les digo que no necesariamente tienen que aprenderse los colores, pero sí tienen que aprenderse el procedimiento, que eso es lo importante, o lo más importante. Ángel, ¿quería decir algo? Eso es lo que iba a decir, profesor, que yo entré un poquito tarde y yo me pude aprender el procedimiento, pero no tenía nada de idea con los colores ahí. Por eso quería saber si están subiendo, si usted está grabando. Sí, está claro. estoy grabando, pero el código de colores no es algo que yo te lo tengo que dar a ti, es algo que tú me lo tienes que entregar en una tarea. Perfecto. Así que esa parte sí, es cierto, está ahí, porque ya sus compañeros la mostraron, pero necesariamente hay una parte de una tarea que usted me tiene que entregar. Y pues quedarse con ella también. Y un cuestionario también. Y hay un cuestionario sobre eso que es parecido al ejercicio que estábamos haciendo ahora, ¿no? Sí. Muy bien. El que preste atención a esto ya lo puede hacer, porque yo lo hice y es lo mismo prácticamente. Sí, porque es eso. A mí me hubiese gustado pues poder dibujar unas cuantas resistencias, pero es más difícil, yo prefiero escribirlo y ya. Un detalle interesante, mis hijos. ¿Cómo ustedes saben cuál es la primera banda y cuál es la última? ¿Algunos de ustedes saben? Gabriel. Por la distancia entre la última banda y los otros tres. Exacto. O dos. ¿Cuál sería la primera y cuál sería la última? ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de bandas que están más unidas, desde ahí se contaría la primera. Exactamente. De la que están más unidas como hay un grupo que siempre están más cerca una de otra y también están más unidas como a una de los extremos de la resistencia. Exacto. Siempre entre la última banda y el extremo de la resistencia queda un mayor espacio. Esa es la manera de verlo. Miguel Ángel, ¿quería decir algo? O sea, realizar eso mismo, un aporte de que normalmente para uno saber, por ejemplo, cuáles son las bandas, uno lo que hace es que las ubica de izquierda a derecha. Sí, el problema de ubicarla de izquierda a derecha es que no es fácil tú saber cuál es la izquierda y la derecha de una resistencia. Por eso es más fácil llevarse lo que dijo Gabriel. Porque hay un grupo que siempre está más unida y más cerca una de otra y están más cerca del extremo. Entonces esa tú sabes que es tu izquierda. Ese es el tema. Por eso te lo digo. Sí. Si tú te fijas una resistencia, tú por lo general tú le das la vuelta y es lo mismo. No, es difícil tú saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha si tú no tienes esa referencia. Giancarlo. Sí, un pequeño aporte para que lo tengan en cuenta. Y es que hay veces que una resistencia, usualmente hay veces que una resistencia no tiene, la banda final no la tiene marcada. Y pues eso se puede interpretar, o sea, y es importante saber que eso lo que quiere decir es que la resistencia es de 20 más o menos, pues, es de 20. De 20%. La Sí, tolerancia es más o menos de 20. Sí. Eso lo vimos, sí, en el ejercicio que hizo, ¿cuál fue? En el de Aimee fue. En el de Amy, sí. Así es, cuando tú ves nada más 3 bandas, tú sabes que te falta una y es la de la tolerancia. Exacto. Muy bien, mis hijos, pues entonces, sin más, vamos a iniciar con lo que sería la presentación o la clase del día de hoy. Con esto completamos lo que es el ciclo del primer parcial. Y de aquí en adelante, pues, el sábado que viene no habrá clases, solamente habrá el parcial. Y nos veremos entonces el próximo sábado de arriba, ¿de acuerdo?
vamos a hacer un pequeño repaso sobre los temas que ya hemos visto, por lo menos en el que lo hemos visto en la parte teórica. Probablemente algunos de ustedes no estén conmigo en teoría, por eso es bueno repasarlo. Recuerdan que ya en clases previas hablamos de lo que era la diferencia de potencial. ¿Recuerdan eso? Sí, señor. ¿Y qué dijimos que era la diferencia de potencial? Joan. El trabajo asociado al movimiento de las cargas de un punto a otro en un circuito. Excelente, tal cual. No lo hubiera podido decir mejor. Es el trabajo asociado a mover una carga de un punto a otro en un circuito. Perfecto. Luis Junior. Y como ya mi compañero, pues, por así decirlo, ya lo dijo todo, este trabajo se representa en voltios. En voltios, muy bien. También dijimos en la clase anterior que dependiendo del efecto que un dispositivo tenga sobre la tensión o la diferencia de potencial, estos dispositivos podrían ser clasificados en 3 de esos efectos. ¿Recuerdan eso? ¿Cuáles eran esos efectos? Yo vi que alguien levantó la mano, pero como que la bajó de nuevo. No, profesor, fui yo que quise bajar la mano ya que la había levantado. Ok. Leí 2 veces. Perfecto, no hay problema. Vamos a ver. ¿Podría repetir esa pregunta que dice, profe? Sí, que dijimos que por la misma definición de la tensión o la diferencia de potencial, según el efecto que tenía un dispositivo en la diferencia de potencial, esta podría clasificarse en 3 efectos. Habían 3 y de estos 3 habían 2 en los cuales se podía separar o se podía hacer la tipología de los diferentes dispositivos que tiene un circuito eléctrico. ¿Recuerdan eso? Michael dijo algo, no sé si no tiene problema con el micrófono. Yo. Michael o Alcides, dígame usted. Que esos efectos son cuando el movimiento es neutro, exactamente, o sea que realmente no hay movimiento, cuando el movimiento es positivo, o sea que se genera más voltaje, y cuando el movimiento es negativo, que se pierde voltaje. Muy bien, exacto, esos son los efectos. Cuando es neutro, no hay voltaje porque no hay trabajo, ¿verdad? Si el dispositivo le transfiere energía, pues ¿qué pasa? Que hay una elevación en el voltaje o en la tensión. Y eso se llama elevación de tensión. Elevación de tensión, ¿verdad? Un aumento en la tensión. Y si el dispositivo pues le quita energía, le hace que las cargas eléctricas al pasar por este dispositivo pierdan energía, ¿cómo se llama ese efecto? Caída de tensión. Caída de tensión. ¿Y cómo se llaman los dispositivos que generan una elevación de tensión? ¿Y cómo se llaman los que generan una caída de tensión? Que me lo diga otra persona. Que lo diga Nicole Alexandra. Nicole Alexandra, ¿me escucha? Parece que tiene problema con el micrófono, la señorita Nicole. Víctor Emmanuel. Repite la pregunta. Que ¿cómo se llaman esos dispositivos que causan una elevación de tensión y eso que causan una caída de tensión? Lo que causa una elevación sería lo activo y lo que causa un descenso lo pasivo. Muy bien, exactamente. Así es, mis hijos. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de elementos activos y pasivos. Principalmente vamos a hablar de un elemento en específico que son los generadores de energía. Principalmente concentrándonos en la corriente directa, que es, como les dije, la que trabaja los dispositivos
electrónicos en su mayoría, las fuentes de energía. Bien, vamos a concentrarnos en eso. Y con su permiso, entonces, vamos a iniciar con lo que sería la lección del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta antes de eso? Profesor, de esta materia también tenemos parcial. Sí, claro. Del laboratorio. Claro. También es el sábado. También es el sábado. El de laboratorio comienza a las 6 de la mañana. Yo lo puse el día entero porque muchas personas, principalmente de los laboratorios que no son los sábados, me dijeron que tenían algún problema. Era nada más en la mañana, pero bueno, va a ser el día entero. Y el de teoría comienza a las 12 del día. Y también como hasta las 8 de la noche. Ok, muchas gracias. Por nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues iniciamos entonces la lección. Cogí aquí lo que no era. Le pido disculpas por el lag. Es que cuando mi computadora está grabando se pone así. Fuentes de potencia y sus conexiones. De eso es que vamos a hablar el día de hoy. Primero, fuentes de potencia en corriente directa. La fuente básica de electricidad que todo el mundo conoce y utiliza para corriente directa es la batería, aunque las baterías son de diferentes tipos y tamaños. Dos de las más conocidas son la batería de almacenamiento, utilizada por ejemplo en automóviles, y la pila seca, utilizada en radios y transistores, cámaras fotográficas, etc. Algunos ejemplos de tipos de batería y sus voltajes son pues la batería de carbono zinc o alcalina, que es de 1.5 voltios, la batería de níquel cadmio, que es de 1.25 voltios, y la batería que trabajan en solución ácida, que son de 2 a 2.2 voltios. Una batería normalmente está formada por dos o más pilas. Una pila es una unidad que consiste de una placa positiva y negativa. Estas pilas están ensambladas en una unidad compacta. Las pilas pueden ser clasificadas en sí mismas en primarias y secundarias. Cuando hablamos de pila, mis hijos, ustedes tienen que tomar en cuenta que la que ustedes compran como una batería es un conjunto de varias pilas que a su vez son pequeñas baterías que generan una diferencia de potencial y tienen una capacidad de corriente específica. Entonces, ¿qué sucede? Para conseguir una batería con un voltaje y una capacidad de corriente en amperes hora, que eso lo veremos en un momento, específica, lo que hacen es que se conectan varias pilas de manera que consigamos el voltaje y la corriente que nos interesa. Esa es la diferencia entre pila y batería. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, mis hijos? Sí. Profesor. Sí. Repita eso, profesor. Ok. Una batería, digamos la batería de su vehículo, está compuesta por varias pilas dentro de ella, que cada pila en sí misma genera una diferencia de potencial, dígase una tensión, y tiene una capacidad de corriente específica. Entonces, ¿qué sucede? Esa batería de 12 voltios pues está conformada por una X cantidad de pilas en sí misma que te van a dar el voltaje que te interesa o que tú quieres, que tú tienes en esa unidad compacta, y la capacidad de corriente que te interesa. Entonces, lo que tú compras como una batería es un conjunto de pequeñas baterías a su vez, que es lo que nosotros llamamos pilas. ¿De acuerdo?
Son pilas de energía. ¿De acuerdo? ¿Entendiste? Sí, maestro. Ok. Si no, lo repetimos de nuevo, no hay problema. Una pila primaria, como lo es la pila seca de carbono zinc, no puede ser recargada, mientras que una pila secundaria, como lo es la batería de un automóvil, por ejemplo, una batería de plomo ácido, se puede ser recargada. Conexiones de baterías. Sebastián, diga. Profesor, Sí. ¿por qué que no pueden ser o sea, ¿por qué no pueden ser recargadas? Por su composición química. Y la otra pregunta que tal vez tú me dirás es ¿por qué entonces todas no son recargables? Entonces tú dices, bueno, es porque es más caro hacerlas que sean recargables. Miguel Ángel. Ok, entonces, Sí, diga, termina Sebastián. No, eso. entonces solo Ujú. creo que ya se me, Sí, no, ya se me va a decir. Ok. perdón, no entendí. ¿Qué era lo que quería decir? Olvidé lo que iba a decir, Ah, profesor. ok, no hay problema. Miguel. No, era eso mismo que le iba a preguntar, de que la pila, o sea, yo tengo una pila recargable, entonces yo iba a preguntar sobre eso, que qué componente tiene, a diferencia de las normales, que puede ser posible que se carguen. Vamos a poner la de plomo ácido. A medida que tú la energizas, esto se va ionizando, estos componentes, y a su vez estas pilas se van cargando de energía hasta un punto. O sea, su química en sí va variando a medida que se ioniza. Ahora, hay otros componentes que no, al tú ponerle energía, no se ionizan. Entonces, luego ella, por un proceso químico, te genera una diferencia de potencial hasta que esos componentes se degradan totalmente y no pueden volver a un punto anterior, como es el caso de la batería que son recargables. Entonces, las que son recargables, sus componentes son más caros y más complejos de hacer. Es así. ¿De acuerdo? Ok, nítido. Okay. Muy bien. Conexiones de baterías. Las baterías pueden ser conectadas en 3 arreglos distintos, cada uno con sus características distintas. Estos arreglos son los siguientes: conexiones en paralelo, conexión en serie, perdón, conexión en paralelo y conexión serie paralelo, y lo que llamamos conexión opuesta en serie. Conexión baterías en serie. Un paréntesis en este caso, antes de continuar. Existen una gran cantidad de baterías. Existen baterías, por ejemplo, las que le llaman BRLA, que son baterías con un regulador, con Valve Regulate Liquid Acid, que es la nomenclatura. Son baterías ácidas, con un ácido interno, la cual son libres de mantenimiento porque el gas que genera el proceso químico de generación de energía, ellas pueden reciclarlo hasta cierto punto, porque luego de varios ciclos ellas necesitan una descarga de gas, por eso tienen una válvula reguladora. Existen otras, por ejemplo, que usan un material líquido, que incluso la que tú tienes que echarle agua, que tú lo que le echas pues es una agua desmineralizada. Mientras menos minerales usa, pues usa este líquido, que es agua principalmente, como un dieléctrico, ¿no? Para separar en sí mismas las celdas una de otra. Existen otras, vamos a suponer, dependiendo de su material, níquel, cadmio, la de ahora que se usa mucho, la de litio, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de baterías. Hay unas que son recargables y son muy duraderas,
tienen una buena resistencia a la temperatura, que es la que se llaman también de plomo puro, le dicen Pure Leak. Esas son bastante caras, se usan principalmente en telecomunicaciones, que esas son recargables. Por lo general las que usan plomo tienen esa tendencia de, la que usan esa mezcla con plomo, tienen esa tendencia de ser recargables, etcétera, etcétera. Por eso es hasta cierto punto complicado. Tendríamos que hacer todo un tema sobre lo que son las baterías como tal, para explicar cada una de ellas, o las más usadas, porque son muchas. Incluso hay unas baterías que se están probando que son de metales, y esa es recargable, y no recuerdo qué metales que usa, lo olvidé ahora mismo, pero uno de las ventajas es que el gas que produce como efecto secundario principalmente es hidrógeno, que el hidrógeno a su vez puede ser usado como un combustible. No sé si ustedes saben eso, que se puede captar el hidrógeno, que es un combustible bastante bueno, y ponerlo en lo que llamamos celdas de hidrógeno, que se pueden usar incluso para mover vehículos y todo eso. O sea, una batería que al descargarse, el efecto que tiene es que produce un combustible. Eso son cositas que se están manejando. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, mis hijos, pues vamos ya a lo que serían las conexiones de las baterías. Conexión baterías en serie. Es cuando entre dos o más baterías son conectadas sus polos de positivo a positivo, a negativo, perdón, y luego usados los terminales positivo y negativo de las baterías de los extremos para conectar la carga. Este tipo de conexión es usado para sumar los voltajes de cada batería, mientras que se mantiene la capacidad de corriente de una única batería. La capacidad de las baterías se describe en amperes hora, que era lo que le decía. Y no se recomienda la conexión de baterías de distintas capacidades en serie, debido a que la capacidad del arreglo quedará limitada por la batería de menor capacidad. Creo que se explica en sí mismo, ¿no? Según lo que dice acá. Si yo pongo baterías de distinta capacidad, pues el arreglo, la capacidad que me tendrá será la de la batería de menor capacidad. Si yo, por ejemplo, conecto una de 105 ampere hora y una de 200 ampere hora, la capacidad, aunque tendré un voltaje que será la suma de ambos voltajes, la capacidad de corriente sería la de 105 amperes hora. ¿Alguna pregunta? Y otro detalle es que esto también puede afectar la de mayor capacidad. De hecho, va a tender a irle reduciendo el tiempo de vida útil y irle también reduciendo su capacidad. ¿Alguien quería decir algo? No escuché bien. La pregunta era si duraría más tiempo o menos tiempo en este caso. Duraría menos tiempo, porque duraría el tiempo de la más pequeña. Viéndolo de esa en cierta manera, ya la otra se va a limitar y va a perder ese voltaje. Exacto. Que ya tenía. Si tenía. No, el voltaje no, el voltaje no. El voltaje se suma, es la capacidad de corriente. Ok, pero se va a limitar. El voltaje sí se suma, pero sí va a estar limitado en la capacidad de corriente y por ende en la carga que tú puedes conectarle. Ok, entiendo, gracias, profe. Por nada. En este ejemplo, aquí se ven pues dos baterías de 1.5 voltios, y que tenemos pues que el voltaje será la suma de estos, 3 voltios, pero la corriente será la misma si fuera una sola, y 1 igual a I2. Aquí tenemos otro ejemplo, un poquito más gráfico. Tenemos 3 baterías conectadas en serie, como pueden ver, está de negativo a positivo, negativo a positivo. Entonces de ambos extremos sacamos un polo positivo y uno negativo. Cada batería de esta es de 12 voltios, por lo que la suma de la misma sería 36 voltios. Sin embargo, la capacidad de corriente es la misma de que si fuera una sola, 60 amperes hora. ¿Qué quiere decir ampere hora? Pues su nombre lo dice. Quiere decir que en una hora esa batería tiene una capacidad máxima de
consumir, desde que se le consuma 60 amperes. Profesor, Dígame. ¿usted puede repetir por qué si son 3 baterías es la misma capacidad? Se limita a la capacidad de una sola batería. La capacidad de corriente, como te dije. Mira por qué. Como están en serie una con otra, la corriente va a fluir a través de las 3. Entonces, una no te puede soportar más corriente que las otras. Por eso ya te va a limitar a la mínima, al mínimo. Y de hecho te va a comenzar a afectar si tú pones una más grande. Entonces, da la misma corriente, pero te da más potencia. No, es que la potencia es corriente por voltaje. Te da más potencia porque tiene más voltaje. Pero la capacidad del backup, que es lo que normalmente se busca con la batería, o sea, el tiempo de respaldo que tú vas a tener, te lo va a dar, como quien dice, la capacidad de una sola batería. Si tú tuvieras, digamos, un consumo de 10 amperes, lo más que tú tuvieras en este arreglo son 6 horas. 6 horas al máximo, que no se debe, nunca una batería debe descargarse al máximo porque la daña, no se carga más. Una batería se puede descargar como mucho a un 80% de su capacidad. Eso es importante que lo tengan presente. ¿Entendió? Ok. ¿Qué sucede? ¿Por qué se busca a veces sumar el voltaje? Y verán en la otra conexión que se busca pues aumentar la capacidad de corriente. Si yo tengo un equipo, por ejemplo un inversor, que todos lo conocen, y ese inversor es de 24 voltios y yo tengo una sola batería de 12 voltios, no me va a funcionar. Si yo le tengo que poner 2 baterías en serie para conseguir esos 24 voltios, que es el voltaje de trabajo de ese inversor. Ahora, la capacidad de corriente de ese arreglo será el de una sola batería. Y siempre se recomienda que estas tengan la misma capacidad en amperes hora. Eso es en serie. Si quiero aumentar la cantidad de corriente, pues tengo que usar otra conexión, que es esta. Conexión en paralelo. Es cuando 2 o más baterías son conectadas con sus polos de positivo a positivo y negativo a negativo. Este tipo de conexión es usado cuando se requiere aumentar la capacidad de corriente que puede demandar la carga conectada, manteniendo la misma tensión entre sus terminales. Por ejemplo, en este caso tenemos, si ustedes fijan, la misma 2 baterías de 1.5 voltios que teníamos en el ejemplo anterior. Sin embargo, ahora están conectadas en paralelo. ¿Cómo sé que están en paralelo? Porque mire, el polo negativo está conectado al polo negativo y el positivo al positivo. Y de este entonces es que se conecta la carga, que se conectaría en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? El voltaje en este punto, la diferencia de potencial sería 1.5 voltios, que es el de una sola batería. Pero la capacidad de corriente sería la suma de I1 más I2. Por ende, yo aún tengo el mismo voltaje acá de 1.5 voltios, pero tengo una capacidad de corriente mayor. ¿Para qué me funciona eso? Bueno, si yo tengo un equipo que funciona a 1.5 voltios, pero tiene un consumo mayor al que me puede dar una única batería, o por ejemplo, si yo necesito que el tiempo de respaldo sea mayor, digamos en este caso que I1 e I2 sean de la batería 1 y la batería 2 sean de 20 amperes hora cada uno, digamos, o de 100 amperes hora, yo tendría, si son de 100, yo tendría 200 amperes hora. Si yo tengo un consumo de 50 amperes, por decir así un número, pues yo podría tener un respaldo por 4 horas, tomando claro en cuenta que eso dañaría la batería. Tendría que ser menos de esas 4 horas, un 80% de su descarga. ¿Se entiende, mis hijos?
Por favor, no puedo verlo. Manuel. Profesor, entonces si usted tiene un inversor de 24 voltios Ujú. y tiene 4 baterías de 12 voltios, usted tiene que conectar 2 baterías en serie y 2 en serie y luego hacer una conexión en paralelo para que el Así voltaje es. se mantenga en 24. Así es. Eso se llama conexión serie paralelo, que es la próxima que vamos a ver. ¿Cuándo se usa esa conexión? Pues como usted dijo, tú tienes un inversor que lo que trabaja 24 voltios, pero tu carga te dice que tú, para tener el tiempo de respaldo que tú necesitas, tú no puedes solamente tener 2 baterías. Digamos, esas baterías son de 100 ampere hora. Si tú tienes 2 conectadas en serie, tú lo que vas a tener son 100 ampere hora de capacidad. Y si tu consumo son 50, pues lo más que tú vas a tener son menos de 2 horas. ¿Entiendes? Ahora, si tú le conectas 2 baterías más, también en serie para conseguir los 24 voltios, pero en paralelo con el otro banco, tú estás haciendo 2 bancos, cada uno de 100 ampere hora. Tú lo que estás consiguiendo con eso son 200 ampere hora. Ya tú no tienes 2 horas de respaldo, tú tienes 4. ¿Entiendes? Ok. Eso es lo que se busca. ¿Me siguen mis hijos? ¿Está entendiendo? Sí, profe. Sí. Muy bien. En esta figura, eso es explicando lo mismo que yo dije ahorita, el voltaje total sería 1.5, mientras que la capacidad de la corriente sería de I1 más I2. Aquí otro ejemplo, pues tenemos 4 baterías conectadas en paralelo de 1.5 voltios cada una y 2000 miliamperes cada una. Al final, ¿por qué tenemos? Tenemos un banco de batería, que es el nombre que tiene estas conexiones de batería. Un banco de 1.5 voltios, pero de 8000 miliamperes. ¿De acuerdo? ¿Me siguen mis hijos? Si no interactúan conmigo, siento que no están entendiendo nada o que probablemente son unos genios y le están entendiendo todo. Profe, Dígame. disculpe, repita lo que acabo de decir, que se me lagueó un poco el internet. Sobre este arreglo. Sí, profesor. Ok, le decía que tenemos 4 baterías. En este caso, cada batería son de 1.5 voltios, mírenlo aquí donde lo dice, y tiene una capacidad de 2000 miliamperes hora. Que es lo mismo decir 2 ampere hora, ¿no? Pero 2000 miliamperes hora. Entonces, se hace esta conexión de este banco de baterías, que es el nombre que tiene esos arreglos, ese arreglo. Ya sea ese conjunto de baterías conectadas, ya sea en serie paralelo, o en serie en paralelo, o en serie paralelo. Se conectan en paralelo para conseguir el mismo voltaje. Tenemos un voltaje de 1.5 voltios a la salida, pero tenemos una capacidad de corriente de 8000 miliamperes hora. ¿Se entiende ahora, mis hijos? Sí, profesor. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? No, todo claro, claro. Pues continuamos entonces, mis hijos. Conexión serie paralelo, esa era la que le explicaba a Manuel. Este tipo de conexión es usada cuando se requiere aumentar tanto la tensión de salida como la capacidad máxima de corriente de la carga. Entonces, pues tenemos, mira, muy parecido a lo mismo que él dijo. Yo tengo, digamos, un inversor que funciona a 24 voltios. Entonces le pongo un banco de baterías con 2 baterías en serie de 12 voltios para conseguir mis 24 voltios y 200 miliamperes, 200 ampere hora, perdón. Como mi carga me exige que yo tenga por lo menos 400 ampere hora, pues yo conecto otro banco de baterías también en serie para sumar el voltaje y llegar a los 24 voltios. Y como los dos juntos en paralelo me suman también la corriente. Al final tengo un voltaje de 24 voltios y tengo 400 ampere hora. ¿De acuerdo? Manuel. No, Manuel, usted, Adam creo que era. Es decir,
Cuando se conecta en paralelo, la segunda es una reserva. No, no es una reserva. Ambas están trabajando juntas. Ok. No es que una trabaja primero y otra después. Ok, perfecto. Sería como que se dividiría y duraría más, ¿no? Exactamente. Podría ser. Perfecto, esa era mi duda. Yo quería decir volviendo. algo sobre Sí, el diga, ejemplo. Manuel. Vaya el ejemplo para la imagen. Ok, aquí. Que ahí o sea, ahí la capacidad de corriente no es 800 porque al haber dos baterías conectadas en serie, la capacidad no se suma. Exactamente, muy bien. Sino que se reduciría a la mínima, que 200. Por eso la capacidad de corriente al conectar esas baterías de 400. Exacto, porque tú tienes dos bancos que están compuestos por dos series. Acuérdate que si tú desconectas, vamos a suponer aquí, tú vas a tener un banco de baterías que sería de 24 voltios, pero de 200 amperes, de 200 amperes hora, ¿verdad? Al tú conectar otro banco de baterías idéntico, tú sigues teniendo los 24 voltios porque están en paralelo, como le dije, el voltaje se mantiene entonces en ese caso. Sin embargo, la capacidad de corriente sí se suma. Como es igual a 200 amperes hora, pues tenemos 400 amperes hora. Si tú requerirías 600 amperes hora en un inversor de 24, tú pones dos más de esas aquí abajo y tú sigues sumando. ¿Entiendes? Sí. No se recomienda, mis hijos, aunque se puede, pero no se recomienda, no es saludable, tú poner, vamos a suponer, un banco de una capacidad muy distinta. Por ejemplo, si tú vengas, tú dices, bueno, yo lo que necesito son 500 amperes hora, yo puedo poner otro más de 12 voltios, con dos baterías de 12 voltios, pero que sea de 100 amperes hora. Sí vas a conseguir los 500 amperes hora, pero esas baterías, en el momento de la descarga, realmente la distribución no será equitativa. Y de hecho, ellas tenderán a calentarse. Y su tiempo de vida útil se reducirá y reducirá el de las otras. También, ¿sabían eso? Por eso lo ideal es que los bancos se hagan con equivalentes. O sea, tratar de que sean de la misma capacidad o de una capacidad muy, muy similar. Y pues el voltaje obviamente que se mantenga, ¿no? En el caso de la Y serie. también, disculpe, profe. Sí. Y también no se puede conectar baterías nuevas con viejas porque No. pasa lo mismo. Se daña la nueva. Daña la nueva, exactamente. La batería tienen ese tema también, que tienen la tendencia, ellas siempre se tienden como al peor caso. Si tú pones, a ti se te dañó una de las baterías, digamos, del inversor, tú dices, bueno, yo voy a comprar otra. ¿Qué sucede? La que tú tienes supuestamente buena, que lo que está es tal vez en un 70%, cuando tú le pongas esta, en un par de meses, las dos van a estar a la misma capacidad. No a la de arriba, sino que tiende para abajo. La nueva se equipara a la más vieja. Entonces, si usted va a cambiarla, lo ideal es cambiarla completa. Yo tengo una pregunta, profesor, pero está un poco fuera del tema, que ya es una pregunta curiosa mía. Sí. Yo tenía un UPS en la computadora, pero yo tenía una vieja computadora que era un poco menos potente, y ese UPS en esa computadora me duraba como 45 minutos. Sí. Y después yo compré otra computadora que consumía un poco más, pero me duraba menos. Pero al momento de que el UPS como no se descargaba como tal, sino como que el voltaje de su UPS no era el correcto para la computadora. Y la computadora me terminó dañando el UPS, porque cuando se descargaba el UPS, la computadora se apagaba, pero como que ya tenía energía todavía, pero la computadora se apagaba por el voltaje, creo. Yo estoy... No entiendo bien. Eso lo tiene a mí. Ella no se apagaba, sino que más bien como que se ponía en invernación, como ellas se ponen. Porque, ¿sabes? Cuando la computadora está en invernación, consumen energía, ¿verdad? Puede ser eso. Mi pregunta, o sea, la pregunta que yo quería hacerle era que si era que la batería automáticamente ajusta su voltaje dependiendo de la capacidad que tienen. No, mira. O sea, bueno, pero si está descargando el voltaje baja. Le voy a mostrar un poquito aquí, más o menos, cómo se descarga una batería. ¿Alguien quiere decir algo que no lo veo? Sí, yo
Yo Sí. creo que él dice es que el wattaje del UPS no lo La soportaba potencia, la la potencia. computadora. Sí, Ujú. sí. O sea, Es porque yo, posible, o sea, pero no creo. O sea, ¿qué tanta era la potencia de esa computadora? Era muy alta. bueno, mi computadora vieja usaba como unos 80, 90 watts y la nueva usa unos 200, 300 por hora, depende. Sí, es posible que haya un tema ahí, sí. Bueno, pero déjeme explicarle algo. Porque lo que hacía, Ujú. Déjeme explicarle cómo funciona más o menos la descarga de una batería. Vamos a hacer aquí una pequeña gráfica. Imagínense esto aquí. Esto es voltaje. Y esto, digamos, es tiempo, ¿no? Ok. Suponiendo que ustedes tienen su batería bien dimensionada, ¿verdad? Si esta batería tiene una capacidad nominal, digamos, de 24 voltios, su flotación, o sea, el voltaje que le mantiene el equipo para mantenerla cargada es aproximadamente como 27. Si ustedes lo miden. Entonces, ¿qué es lo que hace la batería? Bueno, imagínate que hay energía, ¿verdad? Hay energía, más o menos ya se mantiene aquí en 27. Se fue la energía, ella comienza a descargarse hasta el nominal, digamos, hasta los 24. Ahí ella normalmente baja un poquito, sube un poco y se estabiliza ahí. Digamos, si ustedes dimensionaron bien su backup para que le dure una X cantidad de horas, 4 horas, 3 horas, lo que sea, media hora, ella se va a mantener en ese punto prácticamente hasta poco antes de su descarga, ¿verdad? Cuando ya se está acercando a su punto a su tiempo de descarga, dependiendo, claro, de que digamos que si esa batería es de 200 amperios hora, ustedes le tienen una carga de 50 amperes, ella como a los 3 horas, si está en buena condición, una batería prácticamente nueva, a las 3 horas y media, algo así, entonces va a comenzar como a caer, pero no muy rápidamente. Ahora llega un punto que la batería hace esto. ¡Up! Cuando la batería hace eso, se murió. Si ustedes dejan que la batería llegue hasta ese punto, normalmente como hasta aquí, es muy difícil que esa batería funcione después de eso. Lo ideal es mantenerla en este rango. ¿cómo así que no es posible que funcione? Eso se daña. Se daña, literalmente. Se pone en corto, porque acuérdate que son cerdas que tiene. Entonces, a veces, si ella puede volver a cargarse, pero ya no se va a cargar hasta su máximo. Probablemente ya de ahí en adelante ella va a trabajar en un 70% y así. Y cada vez que se descargue ya va a degradarse más. Ahora, en algunos casos, si tú la llevas a un punto, vamos a suponer, si tú tienes esa computadora, en vez de apagarse, ella deja un consumo, una lucecita encendida, se queda dormida o algo, y ella la descarga hasta su máximo, es muy probable que esa batería entonces entre en corto y se convierta prácticamente en un consumo. Tú ves que tú prendes el inversor, el UPS en el caso tuyo, el UPS supuestamente está funcionando, pero desde que se va la luz, se cae la energía. Eso quiere decir que ya la batería no sirve de ese UPS. Al principio,
Eso fue lo eso que te fue pasó. lo que le pasó. Sí, parece que Sí. tal vez la computadora, en vez de apagarse, lo que hacía era que se quedaba en hibernación o algo así, seguía consumiéndole. Tú tal vez no apagabas el inversor, porque si tú apagabas el UPS iba a dejar de mandar energía y ya. Simplemente iba la computadora se iba a apagar porque no iba a tener energía. Entonces, si llegó a un punto en que se descargaba casi totalmente o varias veces pasó de su rango de operación, eso la daña muy rápido a la batería. Si normalmente tú la mantienes en su rango de operación, ella te va a durar un buen tiempo. Te dura 2 años, algo así. Tú sabes que hay baterías que son más buenas que otras, pero normalmente una batería lo que te dura son 3 años. Hay baterías en telecomunicaciones que supuestamente duran 10 años y de verdad duran 10 años, pero eso son baterías sumamente caras. Eso no es la que uno compra. Profesor, Dígame. esa es la razón por la cual dicen que cuando se descarga una batería de inversor no es bueno uno volver a prender el inversor porque descarga la reserva, o mejor dicho, lo que guarda la batería para que no llegue a ese nivel que usted dice. Sí, porque mira lo que pasa, los inversores normalmente tienen en su mismo circuito, tienen ¿cómo se llama eso? Es como un low voltage disconnect, o sea, un punto en el cual él dice, bueno, para yo proteger la batería, yo voy a desconectarme. Y entonces él se dispara y tú ves que te quita la luz de la casa. Y por eso que tú ves que dice, no, dale como a resetearlo, y él muchas veces prende, ¿verdad? Y te puede durar unos minuticos más. Eso es lo que usted dice, ¿verdad? Señor. Sí, maestro. Exactamente. Entonces, eso es una protección que el inversor tiene para la batería. Si tú lo sigues forzando o tú le quitas esa protección, pues él te va a descargar mientras la batería esté dándole. Y la batería, como en el caso de la batería de inversor, no es una batería inteligente, ya mientras tú le estés eso es simplemente un vaso lleno con químicos que producen una reacción química. Mientras tú le estés jalando, ya te va a dar. Va a bajar el voltaje, pero te va a dar. Entonces llega un punto que la daña. Como te dije, la batería desde que la fabrican comienzan a dañarse. Si tú no la usas, se dañan más rápido que si tú la usaras. Si tú la usas de forma indebida, o sea, la descarga demasiado, se dañan más rápido. Pero si tú la usas de forma debida, también se dañan, pero duran menos. O sea, duran más, perdón, es lo que quiero decir. Entonces, lo que se busca es cuidarla para que te duren el mayor tiempo posible. Sí. Profesor, ¿esto aplica para toda la batería? O sea, la batería de celular, de computadora, de inversor. La batería de litio son ligeramente diferentes, pero no es la batería en sí. Lo que pasa es que la batería de litio tienen unos temas de que si se calientan pueden incluso incendiarse y eso. Entonces se usa unos circuitos que protegen la batería. Incluso hay una batería de litio, mira, no tengo en esta computadora, la tengo la del trabajo, que están usando en telecomunicaciones, que son de alta potencia. Estamos hablando que yo estoy instalando baterías de esas que son a 48 voltios, una sola batería, y tienen 150 ampere hora, que es bastante para un único módulo. Entonces, ¿qué sucede? Esa batería lo que hacen es que tienen un circuito en sí misma que las protege. Ellas no necesariamente dependen del equipo, ellas mismas se llegan a un punto que ellas se disparan. Se supone que por su construcción la batería de litio tiene la capacidad de descargarse mucho más que una batería química normal. O sea, estamos hablando que supuestamente una batería de litio tú la puedes descargar prácticamente un 100% y no se daña, no sufre tanto, o sea, se puede volver a cargar. Y esa es la principal ventaja que tiene la batería de litio. Por eso es que se usan en equipos, por ejemplo, los celulares, que tienen una descarga alta, porque no es lo mismo un inversor que se va a descargar cuando se te vaya la luz, que supuestamente no debería irse tanto, a un celular que tú lo vas a poner a cargar un ratico, pero la mayor parte del tiempo va a estar desconectado, va a estar trabajando con la batería. Sí, porque eso es lo que yo estaba pensando, coño. Mi celular, o sea, como todos nosotros, usualmente mi celular siempre llega a descargarse casi el punto de apagarse. Entonces dije, diantre, se me va a dañar la batería del celular. No, eso no le hace bien, pero sin embargo, el celular protege
por lo mismo que te estoy diciendo. Ellas todas tienen un circuito que te lo protege. Cuando el celular te se apaga, que dice que no, que ya no tiene más carga, no es así. Todavía él le queda tal vez un 15-20% de su carga a la batería. Pero primero el celular requiere de esa energía para mantener su memoria y eso, ¿verdad? Y segundo, él tiene que proteger la batería. Pues si se te daña la batería un par de veces, incluso que pueda hasta coger fuego, eso no es nada bueno para las relaciones públicas. Ya ustedes conocen el caso famoso del Note 7 era. ¿Cuál fue el Note que se explotaba? ¿El 2 era? Sí, el Note 7. El 7 era, ok, sí. El Galaxy Note 7. Entonces la batería de litio se protegen aún más por eso, porque también tienen la tendencia de que si tú las sobrecargas, también se pueden calentar muy rápido. Ellas tienen unos rangos de operación de voltaje mucho más, que tienen que ser mucho más precisos. Tienen la ventaja, pues claro, de que pueden descargarse, tienen ciclos de carga y descarga mayores y más profundos que las otras baterías, pero deben ser controlados, porque pueden también ser peligrosos si hay un fallo en ese circuito que la regula, ¿no? Es así. ¿Se entendió, mis hijos? Sí. Profesor, esa es la razón por la cual no permiten esa batería en los aviones. No, sí la permiten ya. Era la del Galaxy Note 7. Fue que yo me acuerdo que yo para ese tiempo hice un viaje, creo que fue a Puerto Rico, y me sorprendió al punto que todavía me acuerdo. Y dije, coño, pero qué raro que, o sea, en el mismo aeropuerto decía, está prohibido entrar con Samsung Galaxy Note 7. Ya tú sabes la publicidad que le daba eso a Samsung. Sí, pero ellos ahora mismo, un ejemplo, cuando usted va a reservar, le dicen los artículos que no permiten dentro de la cabina. ¿Celulares? ¿No están permitiendo celulares? No están permitiendo ninguna batería de litio dentro de la cabina, pero en la maleta de abajo sí, no en la de arriba. Entonces, antes, ¿cuál es la diferencia? Pero eso está bien raro porque, bueno, yo tengo un tiempecito que no viajo, pero normalmente uno viaja con laptop, uno viaja con tablet, uno viaja con celulares y todo eso tiene batería litio. Definitivamente. ¿No se puede viajar con nada de eso ya? No, ni con los demás, que usted sabe que droga, ni... No, bueno, eso tiene sentido. Sí, ellos incluyeron la litio y ya usted sabe, esa categoría. Ah, mira, no sabía, ¿no? Realmente. Ya usted sabe. No sabía que estaba tan estricto así. Yo tengo un tiempecito que no viajo. Primero hay 2 años de pandemia y desde antes de la pandemia creo que tenía como 1 o 2 años que no viajaba tampoco. Y fíjese, maestro, que si usted no le dice que usted tiene una batería de litio, puede atacar el precio porque pueden entender que usted va a hacer un alto índice. Bueno, teóricamente tú puedes prácticamente hacer una bomba con una, ¿no? Exacto. O sea que es cierto. Ok. Profesor, yo creo que también se dio el caso con la patineta eléctrica. La patineta eléctrica también usa batería de litio. Casi todos esos equipos, los vehículos eléctricos también, que se descargan, tienen ciclo largo, amplio de descarga, están usando batería de litio porque es mucho más factible, es mucho más fiable, tiene descarga más profunda y no es tan afectada cuando tú la descargas. O sea, ya pueden volverse a cargar prácticamente a un 100%, por eso es que se usan tanto. Esa patineta, profesor, se sobrecargaban y se encendían, creo que era lo que pasaba. Sí, la que, no sé cómo que, la que tiene como 2 gomas nada más, que uno como que se paraba arriba de ella. ¿Cómo se llama esa? No recuerdo el nombre exacto, pero... Hubieron varios videos que se encendían en fuego. Sí, es por la batería de litio, eso es así. Bien, mis hijos. Otro tema que tiene la batería de litio que ya no es tanto sobre el tema de cómo se pueden encender en fuego y cosas, es la contaminación que produce conseguir los minerales que la generan, con la que se fabrican. Por eso construir un carro eléctrico contamina más que construir uno de combustión interna, aunque se supone que luego de un tiempo tú usando el carro eléctrico, si tú lo cargas con energía renovable, porque si tú lo estás cargando de una planta eléctrica o de una planta de carbón, pues también está contaminando con él, ¿no? O sea, todo eso tiene su bemoles.
Bien, mis hijos, continuamos. Creo que aquí ya esta parte la explicamos. Completamos con lo que sería la conexión opuesta en serie, que como siempre le digo, esto es una conexión que no se ve mucho. De hecho, yo prácticamente nada más le he visto en lo que son clases, o sea, lo que es la academia, pero como que en la vida real no lo he visto, porque el efecto que tú consigues con eso, tú lo puedes conseguir con transistores y demás equipos, y es mucho más duradero y probablemente está más barato. Bueno, conexión de baterías opuestas en serie. Es cuando dos baterías están conectadas de negativo a negativo o bien de positivo a positivo. En este arreglo, la tensión total es igual a la diferencia de las baterías conectadas, mientras que la capacidad de corriente es la misma que una sola. Si ustedes ven, es parecido a la que es en serie, pero como que tú inviertas una de las baterías. En vez de sumarlo, tú lo que vas a hacer es a restarlo. Entonces, ¿qué tú vas a tener? Bueno, en este caso, por ejemplo, tú vas a tener la diferencia entre esta batería de 20 voltios y esta de 10 voltios. Tú tendrás 10 voltios en tu resistencia. ¿Qué uso tiene? Pues si estas fuentes son variables, o una de ellas es variable, tú podrías cambiar el sentido de la corriente aumentando o disminuyendo una que otra. Por ejemplo, si yo esta de 10 la llevo a 30, ¿qué va a pasar? La corriente, en vez de venir en este sentido, cuando hablamos del sentido convencional de la corriente, tendríamos 10 voltios con una corriente en este sentido, pues tendremos 10 voltios, porque sería la diferencia de esta con esta, pero en este sentido. ¿Lo entienden? ¿Se entendió, mis hijos? ¿Puede repetir, maestro? Ok. Como le dije, cuando hablamos de opuesto en serie, lo que tenemos es dos baterías que están conectadas de manera que el voltaje de uno se resta con el de la otra. Por eso la diferencia de uno y otro. En este caso, por ejemplo, tenemos 20 voltios acá y 10 voltios en esta. ¿Qué va a pasar? Que la diferencia de potencial a la que está conectada esta resistencia será de 10 voltios nada más, que es la diferencia de 20 menos 10 voltios, ¿verdad? Y la corriente será en este sentido. ¿Lo ven? Porque esta fuente es más grande que esta. Sin embargo, si yo, vamos a suponer, cambio esta a 30 voltios, ¿qué va a pasar? Que la diferencia de potencial seguirá siendo 10 voltios, porque será 30 menos 20, pero la corriente irá en este sentido. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Profesor, ahí los dos polos resultantes serán negativos. No, es uno positivo y uno negativo. En ese caso, el positivo será este, en este caso, porque al esta ser mayor que esta, tú lo que vas a tener es una corriente en este sentido. Este va a ser tu positivo y este va a ser tu negativo. Si este es más grande, entonces tú lo inviertes. Este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. Por eso te digo que tú puedes invertir la dirección de la corriente con esa conexión. Ustedes pueden entender este tema mejor haciendo el siguiente ejercicio, que tienen que hacerlo para la semana que viene. Que cargue. Esto que tenemos aquí es tres circuitos que están en Crocodile, en el simulador. Ustedes lo van a bajar y con esos circuitos ustedes van a llenar este cuestionario, el cual pues lo que hará es interactuar con eso. Él va a decirle, bueno, en tal circuito hagan esto y esto, y así ustedes van a ver el efecto que tiene, como que ustedes lo hagan en el laboratorio, ¿no? ¿De acuerdo? Sería que los circuitos que nos dan llenarán el cuestionario, ¿no? Sí, interactuando con los circuitos que tienen aquí, ustedes van a llenar este cuestionario. ¿Se entendió, mis hijos? Sí, profesor.
Bien, mis hijos, pues por hoy podemos terminar lo que sería la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Entienden que saben un poquito más de batería que antes de comenzar? Definitivamente que sí. Bueno, pues Sí. mis hijos, Sí, recuerden profesor. que la Sí, semana ya. que viene no hay clases. Estamos aprendiendo. Esa es la idea, que cada semana se aprenda algo. Recuerden que la semana que viene no hay clases, es el parcial. Directamente, pues nos veremos la semana de arriba ya directamente. Bien. Hablando del parcial, ¿qué tiempo, de qué hora a qué hora? Está abierto desde las 6 ahora mismo como hasta las 8 de la noche, ya lo puse. Una vez ustedes entren, tienen 40 minutos para hacerlo. Les recomiendo que por favor busquen un lugar con energía permanente, buen internet y eso, porque una vez que ustedes entren, recuerden que hay un único intento y si por alguna razón ustedes se desconectaron, la computadora lo que va a ver es que ustedes completaron el intento. No importa cuántas preguntas ustedes hayan completado, si es una o ninguna o todas. Él simplemente lo va a ver como un único intento. Entonces, una vez lo abran, tienen 40 minutos para completarlo. ¿De acuerdo? Pero ese examen se llena en 10. Y que no se preocupen por eso. Ok. Ricardo, ¿quiere decir algo? Perdón, Richard, ¿quiere decir algo? No, perdón, profesor, se me quedó la mano levantada. Ok, muy bien. Angel. Yo en realidad había levantado para decir algo, pero ya usted lo había dicho después. Era sobre las baterías, que ya usted lo dijo sobre el cuidado. De acuerdo, muy bien, gracias. Angel. Profesor, ¿usted abrirá el examen de fundamento y el de laboratorio el mismo sábado? Sí, ambos van a estar abiertos el sábado. El de laboratorio estará abierto desde la mañana, el de fundamento a partir de las 12. Está bien, Profesor, gracias. por favor, el de fundamentos, cuando esté habilitado, si usted puede notificar en caso de, pues yo sé que el otro en cuanto me levante lo voy a poder ver. Se va a habilitar, el sistema creo que te avisa, porque ya de hecho yo lo programé. O sea, no lo avisa. O sea, a mí en este caso, o sea, no aparece, o sea, hasta que el examen no esté abierto, en este caso, y yo no refresque la página, no aparece, tengo entendido. Ah, bueno, no, pues gracias por la información. Yo lo que hago es que mando un recordatorio, no hay problema. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algo que aportar? ¿Alguna pregunta? Bien, mis hijos, pues por hoy lo dejamos hasta ahí. Nos veremos entonces ya para lo que sería el segundo parcial la semana de arriba. No hay problema, profesor. Pasen buena y muchas gracias por su atención. La lista, maestro. La lista, como siempre, se escribe y yo lo tomo de ahí. Bien. Ok, déjame yo ponerlo entonces.